Carla, una niña pelirroja de 10 años, a la que todo el mundo llamaba Carlita. Vivía junto a sus padres en uno de los barrios más conocidos de Berlín y a 2 calles de su abuela Susan, quien siempre la animaba a cumplir sus metas y a hacer sus sueños realidad. Carla era una niña tremendamente vergonzosa, a la que no le gustaba para nada las expresiones orales. Sentía esa terrible mirada del público que le hacía detestar hablar para los demás. En unos días, a Carla le tocaba exponer un tema en su colegio, para el que llevaba mucho tiempo practicando, pero para el que no se sentía preparada. Días después llegó el momento, la hora y el minuto en el que debía dar un paso al frente, ponerse delante de toda la clase y exponer su tema. En ese momento estaba tan nerviosa que lo único que hizo fue pensar en su abuela. Recordó las palabras que le había dicho días antes. Sal y define tu tema como tú sabes. Así, al recordar las palabras de su abuela, Carla se levantó, decidió dar un paso al frente y defender su tema como nunca lo había hecho. Y así es como la Caperucita de nuestro cuento afronta tomar una decisión libremente que resulta ser una admirable exposición oral.